Bien, nos vamos a la conversación de esta mañana. Estamos en contacto a esta hora con el diputado por la región de la Araucanía, Andrés Jonet, quien nos acompaña aquí en CNN Chile Radio. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Bien, Sebastián, aquí un poquito nublado, frío, pero no fue el chaparrón que cayó ayer en Usted está en Temuco, ¿no? En Temuco, naturalmente en Temuco. Gracias por el contacto, diputado. Bueno, diputado, vamos a hablar de la situación política allá en la zona a propósito de algunas declaraciones que hizo el Seremi de Seguridad, pero quería preguntarle primero respecto a estos ataques violentos que se registraron ahí en la comuna de Vilcún. La agrupación Huaychán Aucamapu se adjudicó estos dos ataques incendiarios. No sé si tiene algún antecedente extra usted, diputado, sobre lo que ocurrió ahí. No, lo cual demuestra que el terrorismo está vivito coleando acá en la Araucanía. Son personas que conviven con nosotros, nos cruzamos con ellos en la calle, ocupan nuestro supermercado, van a nuestro centro de salud y está normalizado acá. Entonces, ellos operan en la lógica de la impunidad, de que no les va a pasar nada y que además muchas veces autoridades, como el caso de este Seremi, ¿no?, lo legitiman porque al no reconocerlo demuestran que en definitiva les da lo mismo, por tanto ellos pueden seguir creando terror. Lo de ayer fue un ataque brutal a una casa, a un galpón, a maquinaria, y eso ocurre permanentemente acá. Entonces la UAM se lo adjudicó y la UAM es una de las 11 orgánicas terroristas identificadas en la región de la Araucanía por el Observatorio de Crimen Organizado de la Universidad Andrés Bello. Bueno, una idea seria, ¿no? Sí, sobre ese punto ayer conversábamos con el Seremi de Seguridad precisamente a propósito de lo que había ocurrido en el aeropuerto de la región de la Araucanía. El Seremi Israel Campuzano decía que ha existido una disminución de los hechos de violencia en la región, algo que constatan otras organizaciones también, como la multigremial de emprendedores, y ha planteado fundamentalmente que en relación a las organizaciones que están operando allá en la zona, ese número no ha aumentado. Eso fue lo que dijo, refutando sus datos. ¿Qué dice usted respecto a lo que plantea el Seremi? Bueno, primero que sus declaraciones es una falta de respeto a mi persona y a la gente que vive con terror y miedo acá en la Araucanía, como lo acabo de decir. Pero le quiero decir a este Seremi que es parte de este gobierno, que está en el estándar del gobierno, de la mediocridad. Le voy a mandar a leer, primero, Índice Internacional de Terrorismo de la Universidad de Maryland, que es la más aceptada, que yo vengo siguiendo hace muchos años, desde el año 2014, y que yo vengo diciendo cuáles son las cifras. Cuando yo era intendente estábamos en el lugar 68, hoy día estamos en el 21, mientras más abajo es peor. Colombia está en 15. ¿Y dónde está el terrorismo según la Universidad de Maryland? En la región de la Araucanía. Y por tanto, eso es lo primero. Índice Internacional de Terrorismo dice que hay terrorismo en la región de la Araucanía y lo ha reconocido el propio presidente. Segundo, el Observatorio de Crimen Organizado de la Universidad Andrés Bello y de Terrorismo, Crimen Organizado de Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, que hace un informe permanente una vez al año respecto del terrorismo y del crimen organizado, ha señalado en su último informe, lo tengo acá, que en la Araucanía, en julio, cuando hizo el informe, hay 10 orgánicas terroristas. Ahí están. Diputado, de hecho, las define. Vamos aclarando algunos puntos. Vamos aclarando algunos puntos para dar contexto a este informe que hace la Universidad Andrés Bello. ¿Qué antecedentes son los que tiene, antecedentes materiales, la universidad para poder desarrollar ese desglose y calificar a 10 de estas organizaciones como terroristas? En el informe, que es de más de 50 páginas, explica en cada una de las orgánicas por qué en definitiva son denominadas terroristas. Está, digamos, en las primeras páginas. Después, efectivamente, cuando muestra el gráfico, este gráfico son los ataques antes y después del estado de excepción, ¿ya? Según el color. Y por tanto ahí las define por qué son orgánicas terroristas. El terrorismo se define fundamentalmente porque es político, son ataques a la propiedad pública o privada, pero con una connotación política. ¿Y no son calificaciones que debería hacer la justicia, diputado? No. Para eso está la academia, ¿no? Para eso está. Lo que hace la justicia es condenar por la ley que justamente nosotros aprobamos en el Congreso, en contra de los votos del Frente Amplio y Partido Comunista, en contra de los votos de los parlamentarios del Seremi. Nosotros ahí, a partir de eso, califica la justicia un hecho de tipo terrorista. Pero así como la Universidad de Maryland, en este índice que ya lo he mostrado,
porque tiene que haber de alguna forma alguna entidad que señale empíricamente desde la academia dónde hay terrorismo y dónde no hay terrorismo, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que en Afganistán hay terrorismo, es el lugar número uno de terrorismo en el mundo y no hay discusión. Sabemos que en Colombia hay terrorismo y por tanto no hay discusión. Y sabemos que en la Araucanía hay terrorismo. Lo ha dicho el presidente Boric, de hecho. Lo reconoció el propio presidente, pero Sí, mire, sí, sí, él lo ha planteado en varias ocasiones, que hay terrorismo en la claro, Araucanía, así lo ha dicho. así es. La academia, los índices internacionales señalan que es terrorismo. Entonces, que un Ceremi venga primero a relativizar, demuestra primero que no está apto para el cargo. Este Ahora, Ceremi diputado, está ejerciendo ahora un cargo sobre de una eso, ley que nosotros, ¿sí? sobre eso, para ser bien preciso, es que quiero ir a ese punto. Sí. Ceremi no descarta que haya grupos violentistas. Dice que es de conocimiento público, que existen orgánicas todavía activas con poder de fuego allá en la zona. Pero lo que él dice, y esto fue lo que le refutó a usted en la práctica, es que no hay datos en este momento que permitan afirmar la operación de nuevas organizaciones en la Araucanía. Eso fue lo que dijo. Bueno, lo voy a mandar a leer de nuevo, pero que lea la prensa, pues. La UAR, la UAR, la nueva orgánica terrorista, UAR se llama para que Pero, pero es una nueva porque en el fondo ¿ya? lo que ocurrió en el aeropuerto hace unos días atrás es que se quemaron neumáticos, después se instala un lienzo y se amenaza, dice, si no cumple la ley 20B, su aeropuerto explotará, UAR. Eso es una amenaza terrorista y la ley antiterrorista que hemos nosotros los parlamentarios justamente legislado, aprobado, con mayoría de la oposición, en contra de los votos del oficialismo, señala que efectivamente el gobierno debe querellarse cuando hay una amenaza de tipo terrorista. Y aquí hay una amenaza de tipo terrorista. Y hay un nuevo grupo que denomina WAR. Por tanto, esa es una nueva orgánica. Y cuando yo he dicho que hay 11, ¿por qué digo que hay 11? Porque justamente el Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello ha señalado en un estudio bien acucioso, bien hecho y que lo hace anualmente, que hay 10 orgánicas en la Araucanía. De acuerdo. ¿Ya? Y a usted le Y suma aquí se esta le suman otra a que 11. sería la UAR. Entonces, mire, la verdad yo no Ahora, estoy de verdad para discutir y debatir con un Ceremi que hoy día su cargo se debe a que nosotros legislamos el un ministerio. Ministerio de Sí. Seguridad. Un Ministerio de Oiga, Seguridad diputado. que lo discutimos incluso en contra de cuáles son los votos de los republicanos, de los libertarios, porque creían que eran más ministerios. Y nosotros creíamos en eso y en contra de los votos también del oficialismo que trataron de hacer un ministerio mucho más débil. Diputado, entonces, usted hace esta aseveración, que hay más organizaciones terroristas, hay 11 en particular, sumando a la UAR, sobre la base de lo que la ley antiterrorista califica como conductas de ese tipo, ¿cierto? O sea, lo que quiero ir en el fondo es para ver cuál es el sustento material, qué acciones son las puntuales que hacen que esta organización sea terrorista, efectivamente. Bueno, porque hoy día el gobierno se puede querellar y se ha podido querellar en varios hechos y en varios de estos atentados, fundamentalmente porque ampliamos la posibilidad de que esta ley alcance a estos grupos, ¿ya? Y por tanto, aquí lo que hay son agrupaciones que se organizan fundamentalmente para perpetrar un hecho violento, delictual o un atentado, pero que tienen una connotación o una dinámica o se mueven políticamente. Y eso se mueven políticamente. Aquí el crimen organizado es fundamentalmente el negocio. La diferencia con el terrorismo es que el terrorismo se mueve políticamente aquí y en cualquier parte. Así lo fue la ETA, así lo fueron las FARC, así lo fueron la RFA en Alemania, y así es. Son todos estos grupos, la CAM, la UAM, como anoche, ¿no? Atentó. O sea, si él niega, él lo que está haciendo es negar, porque él no habla de terroristas. No, en ninguna parte de la entrevista él habla de grupos terroristas, él habla de violentistas y cosas así. Y él lo que está haciendo es relativizar una cuestión que no es así, desde el punto de vista empírico, desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista del organismo internacional y desde el punto de vista de lo que es la ley. Y por tanto yo creo que este señor no tiene nada más que hacer en este cargo. Y yo voy a hablar con el ministro de Seguridad justamente porque una persona que no es el primer error que comete. Ahora, de todas maneras, diputado, los datos muestran que efectivamente el trabajo que este gobierno ha desplegado en la macrozona sur ha sido positivo, porque la multigremial de la Araucanía hace poco reveló una disminución del 85% de los hechos de violencia en la macrozona sur desde la implementación del primer estado de excepción allá por el año 2021.
y han caído en un 70% los hechos de violencia, dicen los datos de la Fiscalía. O sea, ha sido un avance bien importante. Sebastián, sí y no. Te voy a relativizar eso fundamentalmente por lo siguiente. A ver. Lo que aquí tenemos es que la Fiscalía ha hecho bien su trabajo y lo puede hacer mejor. Si la Fiscalía tuviera más recursos, podría hacer mucho mejor su trabajo. Efectivamente, hoy día hay más de 500 personas presas, más o menos, por el trabajo de las fiscalías. Ahora bien, ¿qué significa eso? Que los líderes de la CAM están presos. Los líderes de Huaychano Camapu, o un grupo importante de la cúpula de Huaychano Camapu, están presos. Algunos de la UAM. O sea, lo que ha hecho Ha habido fundamentalmente... pero claro, pero esa es la Fiscalía. La Fiscalía. Pero acá lo que tenemos es que tenemos la Fuerza Armada en estado de excepción, que no es nuevo, eso no es nada nuevo, eso viene de antes, pero además, Sebastián, no se han gastado una vaina. No se han gastado una bala. Yo te quiero hacer una pregunta, porque aquí no creo que los republicanos libertarios digan esto, porque además, como se andan protegiendo con estas cúpulas de vidrio blindado, no creo que lleguen a decir esto, pero los militares no se han gastado una vaina. Pero te digo que cuando fue el ataque al Molino Grolmus, los carabineros se demoraron 1 hora en llegar, 1 hora, me lo dijo el propio Cristian Grolmus. 1 hora esta familia defendiéndose contra 20, a lo menos 20, porque ya han detenido a 20, a lo menos 20 terroristas defendiéndose. El tío quedó herido en una pierna, destrozado una pierna, la perdió, de hecho. Sí. ¿Y sabe a cuánto queda la comisaría del Molino Grolmus? Que estaba incendiado y que se veía, creo, 1 kilómetro 700 metros, Sebastián, 1 kilómetro 700 metros queda la comisaría, y los carabineros no llegaron a proteger. Entonces, yo creo que aquí, cuando digo, o sea, a ver, el gobierno también tiene que hacer algo más. El gobierno es el que manda la fuerza. ¿Por qué los militares, cuando mataron a este guardia de seguridad ahí en Selva Negra, que estaban, yo diría, a una distancia importante, se demoraron tanto en llegar? ¿Por qué se demoran en llegar? Yo, ¿sabes lo que estoy diciendo? Es que el gobierno tiene que empezar a ordenar también a los equipos de seguridad. Pues, ¿sí? Entonces, bueno, a mí me parece, sí. y termino con esto, dame un segundo nomás, o sea, me parece, lo primero, las declaraciones de este Seremi muy temerarias, que absolutamente lo que hacen es legitimar a los grupos armados, porque es normalizar algo que no es normal. Acá, Sebastián, cosechamos con militares y eso no se puede aceptar. Diputado Jonet, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Nos quedamos atentos a lo que está ocurriendo allá en la Araucanía, por supuesto. Gracias.